Antes que nada quisiera establecer que el foco de análisis en este video está puesto en el Thanos del universo cinemático de Marvel y principalmente en el cariz del personaje a lo largo de Infinity War. Si bien vamos a ir y venir ocasionalmente desde y hacia otros lugares, ese va a ser el centro de la revisión al momento de sacar conclusiones. Un aspecto que me llama la atención en la ficción es la construcción de personajes, y dentro de ese campo la definición de los antagonistas me parece lo más interesante porque es un nicho donde los escritores tienen que conjugar elementos muy disímiles para construir un personaje que importe, que sea relevante, sin robarse el rol del héroe, pero sin ser tampoco una experiencia lisa y llanamente desagradable para el espectador. Aunque hay excepciones, obviamente, hay casos en los que el villano es la personificación de todo lo malo y desagradable y puede ser muy recompensante, si está bien hecho. Pero cuando está bien hecho es relativo. El paso de un buen villano por una trama tiene que dejar una huella, pero no necesariamente una cicatriz. Al igual que otros roles, tiene que generar un vínculo con el espectador, tiene que significar algo, pero tiene que hacerlo desde el lugar del malo, y ahí reside un gran desafío. El villano tiene que marcar, pero no lastimar. No tiene que ser una caricia, pero sí a menudo una enseñanza. Muy frecuentemente esta labor es relegada a un segundo plano, haciendo del enemigo una mera justificación para el heroísmo del contrapuesto, una herramienta para introducir al héroe en situaciones de sacrificio y esfuerzo, un juguete masturbatorio que estimule los resortes de la trama y genere tensión a fuerza de sacudones arbitrarios, hasta culminar en una esperable victoria amiga, un trofeo autocomplaciente que no hace más que decirnos sí, este es el bueno, y hay. Así vemos que no es infrecuente la utilización de personajes vacíos de contenido. Malos por ser malos y sin fuertes motivos para hacer lo que hacen, a menudo guiados por excusas forzadas, venganzas personales o alguna ambición lunática. Muchos de los personajes en las películas de superhéroes, sobre todo, son un bureo paupérrimo para entretener la evolución de los buenos. Es decir, están definidos como contraste del bueno, para hacer relieve del desarrollo del héroe. A veces un buen diseño salva parcialmente la permanencia en memoria de un villano, por lo menos en forma estética. En otras ni el placer sensitivo le es concedido al espectador y esos personajes entran y salen del universo en cuestión sin dejarnos nada. Otras veces, sin embargo, tenemos la suerte de toparnos con una trama que concilia el mal obrar inherente al antagonista con una historia poderosa y un argumento significativo. En el caso de Thanos de Avengers, por supuesto, presenciamos un ejemplo de este último tipo. El titán de mente es un individuo terrible y decidido a hacer lo que sea por su objetivo. Eso es más o menos la norma entre los villanos, por lo general no se los ve titubeando o planteándose dilemas morales antes de actuar. Pero Thanos tiene al menos dos componentes adicionales a esta fórmula básica: sacrificio y entrega. Esta estructura del personaje no fue siempre así. Como comenté en mi video sobre Abby en The Last of Us 2, desde sus primeros cameos e incluso en su primera aparición en Infinity War, Thanos nos apareció como un malo malito, un individuo malintencionado y tiránico, sin miramiento alguno por sus vasallos, siempre y cuando se cumpla su voluntad. Nada nuevo bajo el sol en principio. Para justificar el hype de tantos años de construcción de esta amenaza, para no caer en el desencanto de otro anticlimático enemigo falto de carisma, de esos cuya destrucción parece un trámite más, era necesario subir la apuesta. Como dijimos antes, una característica del titán es su entrega. Thanos no persigue condecoraciones ni riquezas, no le interesa ser reconocido, no espera que nadie lo entienda, exceptuando a Gamora, pero ese es otro tema. No obstante, sí está convencido de que lo que hace es lo más noble para la mayoría. No corre detrás de un fin personal, su misión implica su misión. ¿Entendés? Su misión porque su misión. Su perspectiva nace de haber experimentado una terrible realidad. La vida es en principio un fenómeno de crecimiento infinito. Si le damos espacio, las poblaciones tienden a la reproducción sin término. Pero los recursos no siguen este mismo patrón. Son fungibles, se agotan con el uso y enfrentan a las criaturas con la escasez, injusta carencia, que las sociedades reorganizan en función de criterios íntimos. El hecho de que las especies lidien con la carencia en función del interés propio y de la conveniencia de los más fuertes es uno de los aspectos clave en la tesis de Thanos. Es por eso que cuando Doctor Strange cuestiona el genocidio que propone, el titán se apura a enfatizar, sí, pero aleatorio, despasionado e indolor, indistinto para ricos y pobres e ignorante de cualquier privilegio. Acá reside un punto clave que explica por qué nuestro villano no persigue cualquier poder. No pretende solo ser capaz de matar a la mitad de la vida, sino que delega la elección de quienes viven y quienes mueren al azar místico de las gemas. No busca cualquier arma, necesita específicamente una herramienta
que le permita matar sin dolor ni interés personal alguno. Thanos evidentemente se topó con el problema de que si el genocidio es dejado a la naturaleza misma de la finitud de los recursos, las castas superiores, por el solo hecho de haber nacido en posiciones de privilegio, van a encargarse de que los más vulnerables paguen el precio de esta disonancia. Este detalle también deja entender que el titán no ignora el contexto social en el que la civilización se topa con esta disyuntiva. No hay únicamente una razón económica, sino una sagacidad política en la postura de Thanos. Por supuesto que esta visión necesita que hagamos una analogía casi ciega entre nuestra civilización y las otras, hipotéticas, surgidas en el seno de planetas distantes. Tenemos que asumir en principio que en todas partes del universo donde hay vida también hay alguna protocivilización humana y que por ende estos seres van a caer en las mismas trampas que nosotros cuando lidien con esta clase de problema. Pero este es uno de los aspectos encantadores de la ficción. Nos permite rápidamente plantear caricaturas, exageraciones de aspectos de nuestra realidad íntima para ponernos delante de un problema con el que tal vez convivimos en acto o en potencia, pero que acaso no sea tan pronunciado como para llamar al debate. O tal vez haya a quienes no les interese que se llame al debate. De todos modos, el fin último del titán es la eliminación de la carencia, porque implica la remoción del dolor injusto que ésta produce y últimamente nos salva de la autodestrucción. Su perspectiva es decididamente utilitaria y a menudo maquiavélica, y nos recuerda un poco al discurso que hace Pain en Naruto, al cual le dedicamos ya un video aparte. Sí, spameame y decime Marta, ya sé. El utilitarismo, como vimos en aquel video, es una escuela de pensamiento originada por un brillante pensador inglés, Jeremy Bentham, y nos tomaría mucho tiempo explorar a fondo su tesis. Sin embargo, bástenos recuperar un hecho clave. Desde la perspectiva utilitaria, una acción se justifica si aporta la mayor utilidad, es decir, si es la opción que hace el mayor bien para la mayor cantidad posible de involucrados. A esta visión, como a la maquiavélica, la vamos a ver muy frecuentemente en el argumento de los villanos. Es una de las herramientas más comunes para justificar los actos de los malos, y es útil tenerla presente cuando analicemos su perspectiva. No hay nada casual en este fin desinteresado que persigue Thanos, y fue de hecho una decisión fundamental en la creación del personaje para las películas. En los cómics, el objetivo del titán era muy distinto. Su carrera nihilista por la devastación de la vida tenía que ver con impresionar a Mr. Death, la personificación de la muerte a quien amaba. Imaginemos que el gran enemigo de los Avengers hubiese aparecido en la saga alardeando de querer matar a todos para levantarse una mina. Un poquito anticlimático. Se podrían haber limitado a reutilizar este argumento, pero ni por lejos hubiéramos tenido un personaje tan memorable como el que nos fue dado, y creo que no hubiese sido ni la mitad de lo interesante que fue. Resumiendo este punto, lo que queremos decir es que Thanos no está guiado por un interés personal, sino que su convicción es la del bien para la mayoría. Más aún, como vamos a ver a continuación, su entrega lo lleva a ser capaz de hacer sacrificios elevadísimos con tal de lograr lo que cree mejor. Esto no necesariamente lo justifica o lo valida en sus actos, pero sí nos da una visión distinta del personaje que lo hace más fácil de digerir. El objetivo de Thanos no era personal, como dijimos, y eso ya eleva la vara para sus intenciones. Pero lo que lo termina haciendo tan especial es el hecho atroz de que no le es indiferente el costo. El titán es consciente de que el fin superior que persigue amerita sacrificios, y es el primero en línea cuando se trata de hacerlos. Este punto es fundamental y tal vez ameritaría una discusión aparte, pero nos plantea la situación de un sacrificio sin costo. Es parecido al ejemplo que he escuchado por ahí de Bill Gates dejando una propina de $100. Uno se pregunta si realmente tiene el mismo impacto o el mismo valor una propina de $100 de parte de alguien que tiene miles de millones que una propina de $100 para alguien de un sueldo promedio, por ejemplo. La distinción es que el sacrificio se mide en función del valor o del costo de lo que se sacrifica para la persona que está haciendo el sacrificio. Thanos se caracteriza por tener algo que perder y eso lo eleva como personaje, lo pone en un cariz más humano, más empático, más situacional, que fenomenalmente vemos desarrollarse en la película. El ejemplo más claro de esto es su vínculo con Gamora y el conocido desenlace de esa relación. Si bien podemos imputarle un amor enfermizo, un acercamiento totalmente psicopático al afecto, en su delirio mesiánico el titán es auténtico, y su llanto y la melancólica decisión con que arrastra a su hija favorita al abismo son prueba de ello. El nombre Thanos deriva de Thanatos, la mitológica personificación de la muerte sutil y sin violencia, pero acaso accionar nos acerca más a su origen titánico. Como un atlas cósmico, Thanos se pone al hombro el firmamento y se dispone a perderlo todo por el bien mayor. Mediante esta herramienta los hermanos rusos conjugaron un ser temible
que puede hacer lo peor de lo peor con un individuo entendible y capaz de generar empatía y demostrar camaradería. A esto último lo vemos muy claro en dos instancias. Primero, cuando se enfrenta a Peter Quill y lo desafía a dispararle a Gamora. La escena es formidable porque nos muestra que Thanos pretende dejar en claro que tiene una voluntad mayor, pero cuando Star-Lord le demuestra que está como él, dispuesto a sacrificar lo que ama por su convicción, en lugar de mostrarse ofendido, le sonríe y dice que le agrada. Aún más, el hecho de que ambos personajes amen a la misma persona en esta situación es poéticamente invaluable, porque no deja lugar a dudas del lado de Thanos. Tratándose de Gamora, el titán entiende perfectamente a Quill. Comparte la evaluación altísima que tiene por su hija, por ello comprende que su adversario está dispuesto a los sacrificios más elevados. En segunda instancia de esta idea de la camaradería está la fabulosa pelea con Iron Man, el pronto reconocimiento de Stark y la tranquila conmemoración que hace de él cuando se consagra victorioso del enfrentamiento. Espero que te recuerden, le dice, e incluso intenta consolarlo con una última recapitulación de su objetivo. No hay sarcasmo, no hay mofa en sus palabras, sino un honesto reconocimiento de la voluntad y la perseverancia del enemigo. Luego es atacado por Peter Quill de nuevo, ante lo cual nótese Thanos no se queda a pelear ni a limpiar la escena, sabiendo que es la segunda vez que se topa con este personaje, sin embargo decide irse en busca de la siguiente gema. Eso también es relevante porque denota la ciega determinación que tiene. No hay saña, no hay revanchismo. Una vez que tiene lo que necesita para realizar su plan, se va. Y lo mismo sucede en la escena final, cuando se topa con una decena de personajes que se le tiran encima y le dan con todo. En lugar de acometer con un espíritu destructivo y bañarse en la sangre de sus opositores, camina en línea recta hacia la última adquisición necesaria. Hace a un lado a los héroes, los reduce enérgicamente, pero poco más que eso. A propósito, un detalle que tal vez pasó desapercibido es el hecho de que después de capturar a Gamora, Thanos revierte aparentemente el efecto del ataque que hizo contra Drax y compañía. Podríamos decir que no tiene mucho sentido para la trama dejarlos deshilachados ahí en el medio de la escena, como que no hace mucha justicia a los personajes, pero de todos modos es algo a tener en cuenta. Un auspiciante de la mano dura o un utilitario un poco más riguroso tal vez le diría a Thanos que sus medidas son muy blandas o que deja muchos cabos sin atar. Como fuera que fuese, el personaje nos es presentado más bien como un obediente cultor de sus objetivos. Este ser extremadamente poderoso es sin embargo un sirviente del propósito que lo combina a seguir. Thanos obedece con humildad, aún teniendo el poder para hacer virtualmente lo que quiera, agacha la cabeza ante su destino. Convencido de su abnegación y la justeza de sus actos, el megalómano acaricia a Scarlet y le asegura que ha perdido más de lo que podría imaginar. Sabemos de hombres que se vanaglorian de la nobleza y sacrificios, pero Thanos no es el caso. La escena posterior al chasquido fatal nos pone en situación. Lo vemos una vez más vulnerable, ligero de equipaje, cuando le admite a Gamora, despojado de todo belicismo, el costo de su victoria. Él personalmente no ganó nada, sino que lo perdió todo, y no pide nada a cambio. El hecho de que al confesarse en esta última visión el titán no tenga el guantelete es crucial, porque nos recuerda una vez más que el poder no fue nunca su objetivo. La omnipotencia era un medio, y una vez realizada su misión, la misma existencia de la gema se vuelve un sinsentido. Premisa que vemos confirmada en Endgame cuando descubrimos que su siguiente acto fue destruirlas por completo. Coincidamos o no con su visión, tenemos que reconocer que en su sistema de valores Thanos es un mártir, y si aceptamos sus razones, no podemos negarle la virtud del sacrificio. Bueno, creo que extendí más que suficiente hasta acá el análisis. La verdad es que el tema lo podríamos extender bastante más. Los dos tópicos que vimos, la entrega y el sacrificio, realmente no agotan para nada el personaje, pero tengo paja de seguir. Soy Dagger, si llegaste hasta acá, te agradezco por mirar o escuchar o qué sé yo. Me encantaría leer tu opinión en los comentarios. Y mejor aún, podés pasar por el stream, canal de Twitch del tío Danjar, donde debatimos este tipo de cosas, o comemos pan con manteca y a veces con mermelada y otras cosas. No sé, porque es relativo. Chao.